Historia de España, mucho que celebrar. Con un juego rápido e incisivo ataca ahora la meta defendida por Ramallets. La defensa española con un estrecho y eficaz marcaje neutraliza hasta ahora estos ataques. Tiene en estos momentos la pelota Gabriel Alonso. Avanza con ella, sigue avanzando. Envía un pase largo sobre Gainza. Gainza de cabeza centra. El balón va a Farra, chuta y ¡gol! ¡Gol! Señoras y señores, Farra acaba de marcar para España un gol maravilloso. En una jugada plena de profundidad y rapidez, iniciada en el defensa Alonso, que pasó sobre Gainza y este de cabeza a Farra, el delantero centro español, cruzando un tiro suave a media altura, ha batido irremisiblemente al meta Williams. A los 3 minutos del segundo tiempo, España 1, Inglaterra 0. Gol de Zarra, mítico. Si nacisteis a partir de, digamos, el año 1995, más o menos, habréis visto, con conciencia para recordarlo, quiero decir, habéis visto los mayores triunfos de la selección española de fútbol. Pero hasta el año 2008, el palmarés de España en el planeta fútbol, en el planeta balompié, se limitaba a una Eurocopa que ganamos en el año 1964, en España, celebrada en España, y a un cuarto puesto en la Copa del Mundo de Brasil de 1950. Aquel cuarto puesto, el del Mundial de Brasil, se consiguió gracias a este gol de Zarra que dio a España la victoria contra Inglaterra en el estadio Maracaná, y cuya narración, a cargo del inolvidable Matías Prats, el padre, acabáis de escuchar. Pero vamos, que esto hoy no va de fútbol, va de historia, como siempre. Ahora sí, quiero contaros por qué lo traigo a colación y por qué lo he escogido como título. Y lo he hecho porque aquel partido de fútbol, aquel gol de Zarra, dio, para el recuerdo, una frase que formuló el entonces presidente de la Federación Española de Fútbol, Muñoz Calero. Muñoz Calero le mandó un telegrama a Franco en el que decía: hemos vencido a la pérfida Albión. Bueno, pues para mí aquella frase compendia una conciencia nada dormida, de complejos de inferioridad y de deseos de revancha contra quien supuestamente nos venía mojando la oreja durante siglos en otros ámbitos, fundamentalmente en el militar. Me refiero, por supuesto, a Inglaterra. Esa frase es una especie de pedrada a un muro de frustración, de resentimiento, que en realidad está construido sobre falsedades o sobre omisiones, pero que al final, bueno, pues se encuentra firmemente asentado en nuestra propia razón histórica. Y yo creo que el tema hay que visitarlo de nuevo, hay que reexaminarlo, y no ya solo por el hecho de apuntar goles en un marcador que está falseado, sino por denunciar un entramado que va más allá de los resultados, va más allá de vencedores y vencidos. Un entramado que nos ha convencido, mediante la propaganda anglosajona, y por supuesto, ayudado por nuestra secular dejadez, de que la historia viene siendo una película con final feliz, una película que cuenta la derrota de los malos a mano de los buenos, la que relata cómo los pérfidos y malévolos españoles fueron repetidamente aplacados en sus delirios radicales, fanáticos, totalitarios, avariciosos y depredadores, gracias a las armas empuñadas por los paladines de la libertad luterana. Así que hoy toca uno de esos episodios que apreciarán los que gustan fijar la grandeza de España en su poderío militar o en sus hazañas bélicas. Yo ya os dije una vez que a mí me interesan más otros aspectos de nuestra andadura como nación, pero bueno, al final estas cosas también son historia de España y bueno, pues creo que hay que contarlas. Mucho que celebrar. Soy Óscar Molina. Bienvenidos. Antes de empezar, sí quisiera comentaros un par de cosas muy rápidamente. La primera es pediros que, si los audios os gustan,
dejéis constancia de ello usando el botón de recomendar o el botón de me gusta de las diferentes aplicaciones. Esto pues es bastante importante porque sitúa nuestro podcast en posiciones más altas a la hora de ser encontrado mediante buscadores o en las redes sociales, y al final pues se acaba traduciendo en más descargas y en más seguidores. Así que ya sabéis, le dais al me gusta, por favor, si os gusta, claro. La segunda es que he decidido abrir una cuenta de apoyo, de mecenazgo, donaciones o como lo queráis llamar. Si os gustan nuestros podcasts, pues podéis dejar una donación a través de la plataforma Patreon. Para ello, entráis en patreon.com, es patreon.com, patreon.com. Os vais al buscador, buscáis mi nombre, Óscar Molina, o el del podcast, Mucho que Celebrar, y bueno, pues ahí podéis dejar algo para colaborar con el podcast. Hay podcasts que recompensan a sus colaboradores, a quienes hacen donaciones, con episodios exclusivos, episodios a los que solo pueden acceder ellos, o les dan acceso anticipado a los episodios. Bueno, yo la verdad no soy muy partidario. Yo quiero que este podcast sea totalmente gratuito. No me parece adecuado que, hablando de una obra de difusión cultural, se lleve más o tenga más acceso a más el que pague. Y además, todo se ha dicho, no tendría yo tiempo, ¿no?, para tanto episodio. Así que bueno, el podcast yo no lo hago por dinero, eso podéis estar completamente seguros. Pero si creéis que la labor es interesante y me queréis invitar a una caña, pues por supuesto, claro que se agradece. Siempre va a venir bien, aparte de para la caña, pues para adquirir material, por ejemplo, libros para la bibliografía de los episodios o para aplicaciones de edición de audio de pago que obviamente pues tienen más posibilidades, ¿no? Y por último, sí, deciros que también podéis seguir al podcast en Twitter, en Instagram, en el canal de YouTube o en la página de Facebook. Es muy fácil, solo hay que buscar Mucho que Celebrar en cada aplicación y empezar a seguir, difundir, retuitear, dar al me gusta, etcétera, en cada una de ellas. Ahora sí, comenzamos. En todo este tema de los enfrentamientos bélicos entre Inglaterra y España se vienen empleando tres trampas o tres simplificaciones que actúan como elementos manipuladores de la historia. En primer lugar, se asume que Inglaterra derrotó a España porque el Imperio Británico sobrevivió al español. Bueno, esto es una simpleza, ¿no? Es una simpleza. El Imperio Británico sobrevivió al español fundamentalmente porque su comienzo es bastante posterior. Es decir, podemos estimar que el Imperio Español comienza alrededor del año 1500, por redondear, y termina pues posiblemente en 1808 con la invasión de Napoleón. Hay quien cifra o quien señala que el final del Imperio Español es la pérdida de Cuba y Filipinas en el año 1898, pero bueno, yo personalmente discrepo, ¿no?, porque yo creo que aquello ya no era un imperio, aquello eran posesiones que habían sobrevivido a un imperio que había muerto. Y el Imperio Británico, como tal, acaba después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, y había comenzado a fraguarse, más o menos, por centrarlo, en el año 1700, tuvo su apogeo territorial en la década de los 20 del siglo XIX, es decir, 1825, por ahí, y bueno, en general todo fue más tarde que el Imperio Español, así que bueno, que es lógico pensar que si empezó más tarde que el Imperio Español, acabará un poco más tarde también que el Imperio Español. Al final, si vais a la historia, pues os dais cuenta de que los imperios son estructuras con fecha de caducidad. Y al Imperio Español le pasó algo parecido a lo que le ocurrió al Imperio Romano, ¿no?, que fue languideciendo, fue perdiendo poder en todos los ámbitos, por supuesto en el militar también, y siendo superado por otros poderes emergentes. Pero su caída no es fruto de una batalla o de una guerra decisiva entre potencias. No es, por ejemplo, lo que ocurrió con Napoleón en Waterloo, o lo que le ocurrió a Aníbal y Cartago en la batalla de Zama, o lo que pasó en la batalla de Kursk, que al final pues significó el definitivo declive de Hitler y el prólogo a su caída rápida y estrepitosa, ¿no? La segunda trampa en la que nos hace caer la historiografía británica es señalar dos hitos, concretamente la mal llamada Armada Invencible y Trafalgar, como símbolos de una especie de victoria eterna, ¿no?, sobre los españoles, omitiendo todo lo mucho que pasó entre ambas batallas. Mucho y que os voy a contar. Por ejemplo, le pides a cualquier inglés que te señale dos batallas famosas y decisivas entre España e Inglaterra, te va a nombrar esas dos. Te va a hablar de la Armada Invencible, de la Spanish Armada, como dicen ellos, y de Trafalgar. Pero desde luego no te va a hablar de la batalla de Pensacola, de Cartagena de Indias, de la contraarmada de Drake,
del asedio a San Juan de Puerto Rico o de las 2 victorias españolas en Buenos Aires, bueno, por poner un ejemplos entre muchos, ¿no? De eso no te va a hablar. Y lo penoso es que, claro, que si le preguntas a un español probablemente ocurra lo mismo. Pero bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Y por último, los ingleses siempre acuden a batallas que ganaron, que fueron las menos, pero que por supuesto las hubo, y omiten algo importante, y es que toda batalla se da en el contexto de una guerra, y tú puedes ganar batallas, pero perder la guerra, o no ganarla. Si os gusta el boxeo, por ejemplo, pues sabéis que un boxeador puede ganar un asalto o varios asaltos y al final pues terminar perdiendo el combate, ¿no? O volviendo al fútbol, lo que hace la narrativa histórica anglosajona es dar mucho bombo a algunos goles fantásticos que marcaron, pero omiten que al final no ganaron el partido. Como decía von Clausewitz, que era un gran teórico de la guerra, él decía que la guerra es la política por otros medios. Y bueno, pues las guerras las ganan quienes acaban imponiendo esos deseos, esos objetivos políticos, territoriales, económicos, ya sea en la mesa de negociación o ya sea por la derrota total del enemigo, la derrota militar total del enemigo. Cosas ambas que se consiguen, pues claro, a base de victorias militares, ¿no? Y lo cierto es que Inglaterra jamás pudo imponer sus condiciones a España por medio de guerras, porque no las ganó. Y no las ganó porque en el terreno puramente militar perdió con España más batallas o batallas más decisivas de las que ganó. Y, por supuesto, consecuentemente, más guerras. Así que, bueno, si os parece, voy a enfocar esto bajo el índice más o menos cronológico de las guerras que hubo entre ambos países. Por supuesto, claro, os voy a hablar de batallas y estarán en el relato de cada uno de los enfrentamientos bélicos, pero creo que es importante que no perdamos el enfoque final y que le demos valor. Demos valor a las batallas, pero que combinemos el zoom de los hechos concretos con la foto completa, que es la que nos enseña al final quién salió victorioso o quién perdió o quién no perdió una guerra. Voy a omitir hechos de armas anteriores al siglo XVI, no por nada, sino porque son acontecimientos que tienen lugar antes de que podamos entender que tanto Inglaterra como España son naciones en el sentido moderno del término. Pero vamos, si tenéis interés, os animo a que echéis un vistazo a la intervención de Castilla en la Guerra de los 100 años, en la batalla de la Rochelle como máximo exponente, que ocurrió en 1372, o el saqueo de Londres a cargo del almirante Tobar en el año 1380, o, por ejemplo, a los frecuentes saqueos de la costa sur de Inglaterra que, tras derrotar a los ingleses en el mar, llevó a cabo Pero Niño a comienzos del siglo XV. Así pues, nos vamos a ir al primer gran enfrentamiento que tiene lugar entre España e Inglaterra cuando ya ambas están constituidas en naciones poco más o menos como las entendemos hoy. Me refiero a la Guerra Anglo-Española, que va del 1585 al 1604. Los motivos principales, porque hay otros, como por ejemplo la decapitación de María Estuardo, los motivos principales, digo, que llevaron a Felipe II a una guerra abierta con Inglaterra fueron varios. En primer lugar, la cuestión religiosa. La subida al trono de Isabel I de Inglaterra había supuesto la persecución implacable contra los católicos de la isla. Como sabéis, Inglaterra se había dado en tiempos de Enrique VIII una iglesia nacional de corte luterano, y en este marco la coronación de Isabel supuso un auténtico infierno para los católicos ingleses. Es un tema del que se habla poco, la verdad, pues ya sabéis que cuando se busca un modelo de persecución religiosa en la historia, parece que el instrumento represor por antonomasia, el paradigma de los paradigmas, es la Inquisición española. Pero lo cierto es que son varios los autores, historiadores, que afirman y documentan que solo en el reinado de Isabel se torturó, encarceló y ejecutó por motivos religiosos a más gente que en toda la historia de la Inquisición. Pero bueno, vamos, que esto es tema de otro día. Por otro lado, Inglaterra llevaba tiempo practicando una guerra de baja intensidad contra España. No podía hacerse con sus posesiones americanas a corto plazo, que era lo que siempre ha querido, pero sí podía debilitar a España. Entonces, era el pan nuestro de cada día, las operaciones de corso de Inglaterra sobre la flota de Indias o el ataque a emplazamientos españoles en América a cargo de piratas como John Hawkins o Drake. Siempre sin bandera inglesa, claro, pero amparados, protegidos y financiados por la reina Isabel. Y además la mayoría de las veces con éxito. No siempre, porque también es cierto que en San Juan de Ulúa o en Veracruz habían sido derrotados. Pero vamos, en general sí con bastante éxito y haciendo bastante daño. Por otro lado, Inglaterra apoyaba al prior de Crato, que era el aspirante al trono de Portugal, el aspirante beligerante al trono de Portugal, que en aquel momento ostentaba Felipe II. Ya sabéis que Felipe II, aparte de rey de España, era
era rey de Portugal. Y por encima de todo, lo que más molestaba al rey español era el apoyo explícito, material y de todo tipo a los rebeldes de Flandes. Así que bueno, ya tenemos aquí la guerra. Esta guerra es en la que se enmarca el episodio de la, repito, mal llamada Armada Invencible. Sobre el tema de la Armada no me voy a extender, no voy a preocuparme en deshacer el mito y todo lo que le rodea. Lo que se ha contado sesgadamente y lamentablemente ha quedado para la historia, porque bueno, me llevaría un capítulo aparte. Pero sí os voy a recomendar, tanto si os interesa el tema como si no, porque merece mucho la pena, que escuchéis el episodio de la Armada Invencible del podcast Memorias de un tambor, en el que todo esto se relata de una manera magnífica. Y sí quiero apuntar un par de cosas porque creo que sí que son importantes. Una es que Felipe II nunca quiso invadir Inglaterra con el propósito de anexionársela o de hacer de ella una posesión, sino que invadió Inglaterra o intentó invadir Inglaterra con la intención de destronar a Isabel I, porque la consideraba la responsable de las razones que al final la habían llevado a la guerra. Y la segunda es que es completamente incierto que los españoles fueran derrotados en una gran batalla naval o en varias batallas navales y perdieran en ella casi todos sus barcos. Esto no fue así. La única batalla que hubo fue la de las Gravelinas, en la que los ingleses derrotaron a una fracción de los barcos españoles que habían quedado separados del resto de la flota, sin hacer además demasiado daño, todo se ha dicho. La Armada fue un fracaso, pero vamos, llamarlo derrota es erróneo, porque no hubo una batalla decisiva como tal. Y las razones del desastre fueron otras. Es decir, eso que veis en esa película Elizabeth, protagonizada por Kate Blanchett, en la que sale una batalla enorme que, bueno, parece la madre de todas las batallas. Eso no ocurrió nunca, no fue así. No fue así. De cualquier manera, la guerra había empezado bien para Inglaterra. Antes del episodio de la Armada, el almirante inglés Drake, bueno, el pirata inglés Drake, había saqueado Vigo, había atacado con éxito Cartagena de Indias, Santo Domingo, Cádiz, y los piratas con patrocinio inglés pues habían tenido algún que otro éxito también capturando barcos de la flota de Indias. Pero a partir del año 1589 la cosa se les va a empezar a torcer, y mucho. Los españoles empiezan a poner barcos de escolta a las flotas que llegaban del Nuevo Mundo y a organizar y construir defensas costeras en los puertos americanos, dificultando mucho una depredación que hasta ese momento pues a los ingleses les había resultado relativamente sencilla. De cualquier manera, los ingleses están crecidos y bueno, pues deciden mandar una enorme armada a la España peninsular al mando de, otra vez, Drake. Esta es la llamada contraarmada inglesa. Es un episodio, bueno, pues que es casi desconocido. Un episodio desconocido no solo en Inglaterra, sino entre nosotros, entre los españoles. La contraarmada de Drake me llama la atención, ¿no?, que sea desconocido, porque esta contraarmada de Drake es posiblemente la mayor derrota naval que ha sufrido Inglaterra en toda su historia. Una derrota de proporciones impresionantes. O sea, está al nivel, por lo menos está al nivel de la derrota de Cartagena de Indias, de la de Medway contra los holandeses o la de Jutlandia contra los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Y sin duda, es una de las mayores derrotas navales de todos los tiempos de cualquier nación. Mirad, Drake zarpó de Inglaterra hacia España con 150 barcos y 34.000 hombres. Cuando volvió, después de ser derrotado repetida y sucesivamente en La Coruña, que es donde ocurre el famoso episodio de María Pita, en Lisboa, perseguido hasta las Azores y vuelto a derrotar allí, rechazado en un último intento de atacar Vigo, cuando regresa a Inglaterra, de los 150 barcos le quedaban 74. Muchos de ellos, además, dañados irreparablemente. Y de los 28.000 hombres, unos 10.000. Muchos de ellos que estaban, además, heridos o enfermos, hasta el punto de que se cuenta que tras el fracaso de esta misión, los puertos de Inglaterra estuvieron como nunca llenos de mendigos, tullidos o ambas cosas a la vez, que como imaginaréis eran los marinos supervivientes. Es decir, Drake perdió aproximadamente la mitad de su flota y a 7 de cada 10 de sus hombres. La Armada Española, la llamada Invencible, había perdido 34 barcos de 120 y había dejado en el camino a 11.000 almas de 28.000. Pero bueno, lo que se recuerda es la Armada Española fracasada. La verdad es que me parece para que nos sonrojemos, la verdad, es que sí. Más aún cuando tuvo que ser precisamente un inglés llamado Ben Walsh, que era presidente del Comité de Educación Secundaria de la Asociación Histórica Británica, quien dijera que la Armada inglesa nunca se ha enseñado en las escuelas británicas. Y la mayoría de los profesores de historia podrían no ser conscientes ni siquiera de que existió. La Armada Invencible es percibida como una victoria y la Armada inglesa no. El plan de estudios moderno proviene de esos valores culturales y es injusto que un ataque desastroso de Inglaterra contra España sea completamente olvidado
mientras que un ataque desastroso de España contra Inglaterra sea universalmente recordado. Bueno, creo que dijo bastante. A partir de ese momento, bueno, pues Inglaterra entra en una cuesta abajo en la guerra. Por ejemplo, en el Atlántico Norte, Pedro de Zubiaur, un marino español, olvidado, otro más, derrotó y capturó a varias armadas inglesas, y de la misma manera fueron derrotados en la batalla de Flores, en las Azores, por Alonso de Bazán, en 1591. La reina intentó recuperar la iniciativa, Isabel, y mandó una expedición al Caribe a cargo de Hawkins y del de siempre, de Drake. Drake, que va coleccionando palos últimamente allá por donde va, y que no va a parar de coleccionar palos en esta expedición. Primero en las Palmas de Gran Canaria, después en Puerto Rico y finalmente en Panamá, donde Drake al final además muere. Los ingleses dicen que por enfermedad. Bueno, el caso es que en aquella expedición perdió casi todos los barcos y una inmensa mayoría de sus soldados y marinos, porque decidió desembarcar, intentar el desembarco y también palos. Y la vida, claro. La vida junto al otro comandante, Hawkins, que también falleció en esta expedición, por supuesto de enfermedad, ya sabéis. Posteriormente, en 1595, el almirante Carlos de Amézquita desembarca en Cornualles, en el extremo suroeste de Inglaterra, y saquea varias ciudades. Y bueno, la guerra va entrando ya en una especie de punto muerto en el que, bueno, ya no se viven muchas batallas decisivas. Y llegamos a 1604, cuando ya no estaban en el mundo ni Felipe II, ni Isabel I de Inglaterra y sus sucesores, Felipe III de España y Jacobo I de Inglaterra, firman la Paz de Londres. El tratado recogía, o mantenía, la exclusividad de España para operar en los puertos de Indias. Vetaba a los ingleses el comercio desde España con los Países Bajos, y los ingleses además desistían de seguir apoyando a los rebeldes de Flandes. Autorizaba o levantaba el veto al paso de los barcos españoles por el Canal de la Mancha, y además Inglaterra se comprometía a abandonar las operaciones de piratería. Bueno, esto último de la piratería, ya conocéis el paño, nunca se cumplió. ¿Y qué sacó Inglaterra como contrapartida? Pues el compromiso de España de no inmiscuirse en asuntos de libertad religiosa y alguna pequeña concesión para el comercio con América. Así que sí, lo de la Armada Invencible fue gol de ellos, pero el partido lo palmaron. Y bueno, la paz entre España e Inglaterra pues no va a durar mucho. Poco antes de morir, Jacobo I, el que había firmado el Tratado de Londres de la guerra anterior, le va a declarar la guerra a España por un asunto de amoríos. No sé si habréis leído la primera novela de la saga del Capitán Alatriste. En esa novela se cuenta cómo el príncipe Carlos, hijo de Jacobo I y heredero del trono inglés, viaja a Madrid de incógnito para conocer a la infanta María, la hija de Felipe IV de España, con la que pretendía casarse. Y bueno, yo no sé hasta qué punto la historia es real, tal y como la cuenta don Arturo Pérez Reverte, pero el caso es que sí existió el viaje de incógnito y sí existió la intención del entonces príncipe de Gales de casarse con la infanta española. Pero al final la cosa no cuajó porque los españoles pedían al príncipe su conversión al catolicismo, cosa que obviamente no iba a aceptar. Y no solo no aceptó, sino que se lo tomó bastante mal. Se lo tomó tan mal que al regresar a Inglaterra le solicitó a su padre que le declarara la guerra a España, a lo que su padre accedió. Evidentemente y lógicamente existían muchas otras causas y fundamentalmente estaban relacionadas con la guerra de los 30 años, que entonces tenía lugar en Europa, y cómo afectaba esta guerra a los intereses ingleses. Pero bueno, lógicamente el asunto de los amores ha quedado como el más relevante, ¿no? Al punto de que a esta guerra se la ha llamado también la guerra del despecho inglés. El caso es que los ingleses, bueno, pues para abrir boca, deciden enviar en 1625 un numeroso contingente de soldados a Flandes para colaborar en el auxilio de la plaza de Breda, que estaba siendo por entonces sitiada por los tercios de Flandes, por el ejército de Flandes, a cargo del general Ambrosio Spínola. Bueno, para saber cómo acabó esto, solamente hay que echarle un vistazo al cuadro de Velázquez, conocido popularmente como Las Lanzas, el cuadro de la rendición de Breda. Poco después deciden intentar un golpe por mar y en coalición con los holandeses mandan una flota de 105 barcos y unos 17.000 marineros y soldados a la península. La flota, por ser justos, encontró un par de temporales antes de llegar que mermó su fuerza ligeramente. Pero también es verdad que en aquel momento Cádiz contaba para su defensa con 8 navíos nada más. Y sus esperanzas se centraban más bien en los 8.000 hombres que podían defender la ciudad y eso sí en una poderosa artillería costera de defensa, que parece que bastó, porque 4 días después de intentar desembarcar en Cádiz, los atacantes se retiraron. Y por el camino se dejaron 62 barcos, o sea, más de la mitad de los que trajeron,
y 7.000 bajas. Posteriormente, en el año 1629, fueron derrotados por Fadrique Álvarez de Toledo en la batalla de San Cristóbal, a la que también habían acudido con aliados, en este caso los franceses, no los holandeses. Y bueno, cuenta el historiador John Eliot, cuenta en su libro Imperios del Atlántico, Inglaterra y España en América, que cuando la llamada Isla de Nieves fue tomada por los españoles en el curso de esta batalla, los hacendados ingleses, los propietarios ingleses, fueron abandonados por sus sirvientes y por sus esclavos, que iban nadando hacia los buques españoles al grito de libertad. Bueno, total que ante el panorama general, pues a Inglaterra no le quedó otra que solicitar la paz, fruto de la cual en el 1630 se firma el Tratado de Madrid, que lógicamente fue bastante beneficioso y bastante ventajoso para España. Y así llegamos al año 1655. En ese momento en Inglaterra no hay rey. Tras una revolución, a la cabeza del Estado está Oliver Cromwell, que no solo ha tomado el poder, sino que ha ordenado la ejecución de Carlos I de Inglaterra, el pobre enamorado de la infanta española, del que hablamos en la guerra anterior, y se asienta como jefe del Estado. Hay que decir que este Cromwell era una especie de ser mesiánico, iluminado y fanático, que creía en el providencialismo, es decir, estaba convencido de que algunos seres humanos se encontraron en el mundo para ser instrumentos de Dios y llevar a cabo pues una misión divina por encargo celestial. Y por supuesto estaba absolutamente convencido de que el supremo ejecutor de todo esto, de este designio, no era otro sino él. Es cierto también que de Cromwell al final han bebido todas las revoluciones posteriores que acabaron con el absolutismo real y que de alguna manera fueron el germen de nuestros regímenes democráticos de hoy, pero no es menos verdad que este sujeto encarna de manera clarísima y a la perfección el prototipo de religioso intolerante, radical y extremista con el que con tanta facilidad se pinta a los españoles a lo largo del relato histórico. Hasta tal punto que era un firme partidario de la extensión al mundo entero del credo protestante, por supuesto a través de la espada y el cañón. Y bueno, pues claro, lógicamente el primer obstáculo para esta especie de yihad luterana era España. No en vano, Cromwell dejó dicho que el español no es nuestro enemigo por mera casualidad, sino de forma providencial, porque así lo ha dispuesto Dios. Así que este era el personaje. En sus delirios escribió un manifiesto, el manifiesto de Cromwell se llama, en el que declaró abiertamente que era necesario por cualquier medio que las posesiones de España en América le fueran arrebatadas y puestas al servicio de la causa protestante. Y para ello trazó un plan, llamado el Plan del Designio Occidental, en el que la guerra contra España era el camino para llevar a cabo la voluntad de Dios, con él como representante del Altísimo en el mundo y supremo comandante de su voluntad. Por eso a esta guerra se la llama la Guerra del Designio Occidental. Así que dicho y hecho, Cromwell declara la guerra a España y se la declara en un momento en el que se venía fraguando ya, ¿no? Fundamentalmente por la política inglesa de patrocinar a piratas que en este momento de franca debilidad española pues tenían mucho éxito y causaban un gran y gravísimo perjuicio a la monarquía española. Es en esta guerra en la que, por ejemplo, antes y durante esta guerra en la que llevó a cabo sus correrías el conocido pirata Morgan, al que, por cierto, Inglaterra nombró caballero sin ningún disimulo. Morgan murió joven, no sé si lo sabéis, tras retirarse millonario de sus aventuras, y los propios ingleses admiten que la causa de su fallecimiento fue su desmedida afición al alcohol. Así que como para haberle dejado suelto en Mallorca al Morgan este. Esta guerra, en fin, pilla a España en el momento más bajo de sus 3 siglos hegemónicos, en el momento en el que su sol se pone en Europa, tras la batalla de Rocroi, en el año 1643, y en el que sus medios navales son muy precarios y acaban siendo prácticamente destruidos por Holanda en la batalla de las Dunas de 1659. Es la fase final de la dinastía Austria, y en esta fase final la verdad es que España anduvo muy cerca de cerrar su etapa imperial para siempre, pero bueno, supo aguantar esta guerra contra Inglaterra, que en términos puramente militares perdió, y supo renovar su fortaleza para protagonizar un siglo XVIII en el que brilló como nunca a todos los niveles. Los ingleses empezaron mal, con su fracaso en el intento de tomar la isla de la Española en un ataque fallido a Santo Domingo, pero tomaron Jamaica, que ya no se recuperaría nunca, y atacaron y saquearon pues muchos sitios, ¿no? Portobelo, Santiago de Cuba, Puerto Príncipe, Maracaibo, y capturaron varias flotas y tesoros de los galeones de Indias, llevándose por delante, además, bastantes barcos de nuestra
armada de guerra que entonces ya estaba bastante maltrecha, ¿no? Y España no pudo apuntarse, en este caso, en ningún tanto militar de importancia, porque he dicho, cabe reconocer que si miramos únicamente al marcador, pues ganaron los ingleses con margen. La posición de España fue al final pues puramente defensiva, en un momento en el que no podía hacer frente a todo lo que se le venía encima a un lado y otro del Atlántico, y negar la mayor, no perder por goleada y negarle a Cromwell sus planes de cruzada universal. A fin de cuentas, el objetivo declarado de Cromwell era arrebatar a España su imperio americano, y eso no lo tuvo ni de lejos. Se tuvo que conformar con Jamaica, con dañar mucho la capacidad de defensa de España y con algunas libertades comerciales que se le concedieron en el Tratado de Paz, firmado otra vez en Madrid, y que de alguna manera paliaron el enorme dispendio económico que había hecho para esta guerra y que probablemente fue una de las causas del fin de su régimen y de la posterior restauración de la monarquía en Inglaterra. Una restauración que dio paso a un estado de opinión que al parecer no debió ser muy favorable a Cromwell, ya que no sé si sabéis que su cuerpo fue exhumado después de muerto para ejecutarlo de manera simbólica. El final del siglo XVII y el comienzo del XVIII va a traer una pequeña pausa en los enfrentamientos directos entre España e Inglaterra. España va a culminar su dinámica negativa con una guerra de sucesión. Ya sabéis que Carlos II de Habsburgo, el llamado el hechizado, muere sin descendencia, y pues esto provoca una pelea para ver quién ocupa el trono de España, una pelea que se acaba convirtiendo en una guerra generalizada en la que van a tomar parte todas las potencias europeas. Inglaterra, a pesar de estar en el bando perdedor, en el bando partidario de los Austrias, se va a hacer como botín con Gibraltar y con Menorca. Menorca será recuperada 80 años después por los españoles, y Gibraltar, como sabéis, pues nunca se ha recuperado. Así que España enfrenta un comienzo de siglo que se va a sustanciar en una política más cautelosa en cuanto a las aventuras bélicas y más basada en alianzas. Una política, yo creo, bastante inteligente, dado el estado de absoluta postración de nuestros medios militares, tanto terrestres como navales. El primer Borbón, Felipe V, va a comenzar una lenta, pero muy concienzuda, labor de recuperación y de modernización de nuestro poderío militar a través de un gran ministro que tuvo, Patiño, y ya con la llegada al trono de Fernando VI, su hijo, en los años 40 del siglo XVIII, es cuando ese esfuerzo anterior, más el del propio Fernando VI, que es un rey poco conocido y apreciado, pues da sus frutos, fundamentalmente en términos navales, en los que el conocido ministro Marqués de la Ensenada, pues había continuado aquella labor de Patiño y revitaliza nuestra marina de guerra y la pone al nivel de las demás naciones europeas. Como ya se ha comentado, España en el XVIII, pues es un buen siglo para España, Es un buen siglo, y lógicamente la recuperación de nuestras armas pues es un factor fundamental. Y es en este contexto cuando llega la Guerra del Asiento. La Guerra del Asiento, que también es conocida como la Guerra de la Oreja de Jenkins. Ahora os cuento por qué. Inglaterra ya llevaba tiempo queriendo declarar la guerra a España, buscando un pretexto y, mientras, como siempre, continuaba con sus eternas operaciones de pirateo y contrabando en las costas de la América hispana. Y sucedió que el capitán de un guardacostas español, se llamaba León Fandiño, capturó un barco británico que estaba dedicado al contrabando, y no se le ocurrió otra cosa que coger al capitán, a Jenkins, y cortarle una oreja. Y al parecer le dijo: vuélvete a Inglaterra y dile a tu rey que lo mismo le haré a él si a lo mismo se atreve. Aquello fue llevado al Parlamento 7 años después de que ocurriera, pero sí, fue llevado al Parlamento y pues causó un gran revuelo, en Inglaterra, y disparó pues una declaración de guerra por parte del Parlamento británico. Una declaración de guerra, que su primer ministro entonces, Walpole, no deseaba, pero ya había un casus belli, ya tenían sus casus belli y se tuvo que plegar y declarar la guerra a España.
El objetivo inglés, pues un poco el de siempre, hacer colapsar al Imperio Español en América, tomar las plazas que controlan el tráfico de mercancías y de metales preciosos, y si no lograba esto, pues tratar de forzar un tratado de libre comercio en América y el control de alguna plaza costera. Pero no funcionó. A los ingleses aún les iba a tocar esperar unos 80 o 90 años más para ver a España caer. Se apuntaron alguna victoria, como capturar un galeón de Manila, ocupar temporalmente Portobelo, pero fueron derrotados en sus intentos de tomar enclaves como Panamá, Santiago de Cuba, La Guaira o Puerto Cabello. Su flota mediterránea fue seriamente dañada en el año 1744 en Tolón por una española bastante inferior en número, además, a cargo del almirante Navarro. Realmente este suceso, el de Tolón, se enmarca en una guerra europea, en la guerra de sucesión austríaca, que era un conflicto internacional que estaban involucradas tanto Inglaterra como España, pero ocurrió mientras se desarrollaba también la guerra del asiento. Así que, bueno, como veis, España e Inglaterra en ese momento se estaban batiendo en varios frentes. Y sobre todo, esta guerra se recuerda por la victoria española en Cartagena de Indias a cargo del legendario Blas de Lezo. Sobre este hecho histórico, sí, en los últimos tiempos pues ha habido ríos de tinta, ¿no? Y bueno, es muy divulgado, es un hecho que es bastante conocido hoy en día, sí. Pero vamos, os digo algo parecido a lo de la Armada Invencible. Hacer un relato, aunque fuera corto, de todo esto, pues llevaría un episodio entero. Así que los que no lo conozcáis en profundidad, bueno, pues os dejo una bibliografía en la descripción del audio, y a la bibliografía que os dejo le podéis añadir una multitud de trabajos magníficos que se encuentran en la red y podcast de muy, muy buena factura. Se trata al final de una heroica, épica, victoria española y sobre todo una derrota inglesa de proporciones colosales, a nivel de las grandes derrotas navales de todos los tiempos. Blas de Lezo, además, hay que decir que había derrotado a los ingleses en varias ocasiones antes de que le fuera encargada la defensa de Cartagena. Y hubo quien dijo, no recuerdo ahora mismo quién fue, pero era anglosajón, que de haber sido inglés Blas de Lezo habría habido sobre su vida y sobre sus andanzas películas, cómics y multitud de series de televisión. Y yo creo que es así. Y bueno, es en fin en esta guerra donde comienzan los choques militares entre España, Inglaterra y Norteamérica, con intentos fallidos de los ingleses de asaltar posiciones españolas en Florida, con combates en el estado de Georgia, entre los que destaca un hecho absolutamente maravilloso. Tan maravilloso también como desconocido, y que como tal merece un monográfico que os haré algún día. Me refiero a la batalla del Fuerte Mosé y a la victoria en ella del general Manuel de Montiano. La guerra finalmente pues termina con el Tratado de Aquisgrán en el año 1748, en el que los ingleses pues, bueno, no consiguen absolutamente nada. Lo único, conservar alguna prerrogativa comercial que ya databa del año 1713, del Tratado de Utrecht, que había acabado con la Guerra de Sucesión Española. Así que bueno, pues otro partido que perdieron. Entre 1761 y 1763, España e Inglaterra vuelven a estar en guerra, esta vez con un resultado desfavorable para España, que acabó perdiendo la Florida, pero que fue al menos capaz de recuperar La Habana y Manila, que habían sido ocupadas por los ingleses, negándoles de nuevo pues bueno, la ocupación de enclaves vitales para el comercio, que era lo que perseguían. Andando el siglo y posteriormente llega la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, y en este contexto España apoya de manera descarada, de manera nada disimulada, material y logísticamente a las colonias norteamericanas, lo cual, pues lógicamente, provocó la irritación de Inglaterra y desembocó en una guerra ya abierta y declarada que duró 4 años, del 1779 al 1783. En esta guerra es en la que España recupera Menorca de los ingleses y Florida. Y es la guerra en la que aparece otro militar español de talla enorme. Me refiero a Bernardo de Gálvez. Gálvez había sido, antes de la guerra directa entre España e Inglaterra, había sido un apoyo vital para Washington en su guerra de independencia, hasta el punto de que en la historia norteamericana, no en la nuestra, se le recuerda hoy como uno de los personajes más decisivos en la consecución de la independencia de los Estados Unidos de América. En ese país hay varias estatuas de Bernardo de Gálvez y su retrato cuelga en las paredes del Capitolio de Washington. Gálvez derrotó a los ingleses sucesivamente en batallas como la del Fuerte Butte, en la de Baton Rouge y en la decisiva de Pensacola.
donde finiquitó las posibilidades de Inglaterra en América, no ya solo contra España, sino en la propia guerra de la independencia de los Estados Unidos. Quiere decir, por cierto, que en todos los enfrentamientos bélicos de este siglo en Norteamérica, del siglo XVIII, los indígenas, los indios norteamericanos, siempre eligieron luchar del lado español. Por algo sería. Y bueno, la guerra acaba con la paz de París, que deja a Inglaterra sin contrapartida alguna, lógicamente porque había sido derrotada sin discusión, mientras España se garantizaba la conservación de sus territorios de Norteamérica y, como os he dicho, recuperaba Florida y Menorca. 13 años después, 1796, España e Inglaterra vuelven a estar en guerra. Esta vez España va aliada con Francia y con Holanda. De esta guerra, los británicos tan solo mencionan la batalla del Cabo de San Vicente, que fue una rotunda victoria inglesa, pero omiten, por ejemplo, pues la llamada captura del doble convoy inglés por parte de Luis de Córdoba, el fracaso absoluto en el intento de tomar Puerto Rico o la derrota del famosísimo almirante Horacio Nelson en su intento de tomar Tenerife, donde además, hecho en el que además perdió un brazo, y en Boulogne, donde también fue vencido por Antonio Miralles. Bueno, ya se sabe que para la historiografía británica Nelson es Trafalgar y nada más que Trafalgar, a través de lo cual implican que siempre venció en sus enfrentamientos bélicos, pero no es así. Nelson, qué duda cabe, ¿no? Fue un gran marino, un genio de la guerra naval, pero en España tenemos más de uno a su altura. Tenemos a coetáneos suyos como Churruca, Alcalá Galiano o Gravina, y casi coetáneos como, por supuesto, Blas de Lezo, que además le supera por goleada, porque Blas de Lezo es uno de los dos únicos marinos de la historia que cuentan todos sus enfrentamientos por victorias. El otro es don Álvaro de Bazán. Así que, bueno, como os he dicho antes, si estos han elevado a Drake y a Nelson a los altares del reconocimiento mundial, no sé qué habrían hecho de haber contado con los nuestros. Pero bueno, en fin, la guerra acaba con el Tratado de Amiens, que no afectó en nada a España y significó para Inglaterra el mantenimiento del statu quo, previo a la guerra, tanto con Francia como con España como con Holanda. Y así vamos a llegar al último enfrentamiento bélico entre ambas naciones, la guerra que va desde 1804 a 1809, en la que España hace de comparsa de Napoleón, de aliado obligado de los franceses, si bien la declaración de guerra la motiva el ataque, en tiempos presuntamente de paz, a un convoy español, con el hundimiento de la fragata Mercedes. Igual habéis visto la serie La Fortuna, en Movistar Plus, que cuenta el episodio y además está muy bien. Es una guerra de la que nos salimos porque de aliados de los franceses pasamos a ser aliados de los británicos en la misma guerra, cuando la invasión de Napoleón, pues bueno, nos cambió de trinchera también a la fuerza. Y es en esta guerra donde se produce la derrota naval de Trafalgar. Una derrota importante y una victoria inglesa importante en el contexto de la guerra en sí y decisiva, porque va a significar la pérdida de toda capacidad española en el mar a partir de entonces, con todo lo que ello conlleva. Realmente es desde Trafalgar, y solo desde Trafalgar, cuando Inglaterra puede afirmar que es la única e indiscutida señora de los mares. Por mucho que, bueno, que el relato de sus historiadores pues intente convertir esto en una especie de tebeo de hazañas bélicas que anticipa esa hegemonía. En algún caso he llegado a leer que la hegemonía naval británica se remonta al fracaso de la Armada de Felipe II. El papel lo aguanta todo, ¿no? Como sabéis, pero lo cierto es que, bueno, que de haber sido así, de haber eliminado Inglaterra a España como rival en el ámbito naval en el año 1589, con el episodio de la Invencible, pues no es fácil entender cómo España pudo ser capaz de mantener un imperio ultramarino durante los casi 220 años que separan la Armada Invencible de Trafalgar, sin que Inglaterra le pudiera arrebatar en ese tiempo más que Jamaica y Gibraltar en el contexto de una guerra civil. Así que bueno. Respecto a esta guerra, además, los historiadores ingleses omiten las derrotas inglesas por tierra en los dos intentos fallidos de tomar Buenos Aires y otro más en Montevideo, en 1806 y 1807, antes de que, como os he dicho, la invasión francesa de España nos colocara al otro lado de la mesa. Y bueno, acabado el Imperio Español, se acaban las guerras entre Inglaterra y España. Y para mí lo que demuestra esto es que la única intención durante esos 3 siglos de Inglaterra fue arrebatarle a España sus posesiones imperiales y su entramado comercial, lo cual, repito, nunca estuvo ni siquiera cerca de conseguir a través de la guerra.
Solo ya cuando el Imperio Español era un zombi, un muerto viviente, pues pudieron los ingleses hincarle el diente. Y no fue por medio de victorias bélicas, sino, como os conté el otro día, apoyando los movimientos independentistas de la América hispana y poniendo bajo su órbita económica a las repúblicas resultantes. Inglaterra intentó matar al Imperio Español para ocupar su sitio, pero tuvo que esperar a que el Imperio Español se muriera de viejo. La verdad es que la cosa hoy ha salido más larga de lo que a mí me gustaría. Ya os dije que prefiero que los episodios sean más cortos, pero la verdad es que lo que os acabo de contar es bastante esquemático, ¿eh? Es un esqueleto de lo que fue una rivalidad muy enconada entre dos países durante 3 siglos. Pero bueno, creo que en cualquier caso sirve a mis intenciones, ¿no? Y mis intenciones son 2. Por un lado, contaros la verdad de un relato que está manipulado, un relato que nos hemos creído, y que de alguna manera, y como os he comentado, ha tenido en nosotros el impacto de crear un complejo. Y por otro y por encima de todo, el poner luz a algo que también os he comentado al principio del episodio, y es que este relato falsificado lo está por una razón. Lo está por algo que va mucho más allá del simple y primario orgullo patrio, anglosajón. Lo está porque es un relato legitimador. Es un cuento orientado a apuntalar históricamente la justicia de una posición en el mundo y la negación de esa misma posición o de la posibilidad de competir por ella a otros. Es una película que aún hoy es válida y subyace en el juego geopolítico, económico y hasta de relaciones entre los pueblos. En la bibliografía del podcast vais a encontrar material para rellenar este armazón que os he ofrecido hoy, y si lo hacéis, vais a encontrar historias realmente dignas de ser leídas. Episodios épicos, episodios gloriosos por parte de hombres y mujeres de ambas naciones, ¿no? Hombres y mujeres entre los que los de ellos son recordados y la mayoría de los nuestros han sido relegados y olvidados. Decía John Palmerston, que fue primer ministro del gobierno británico durante el siglo XIX, decía que Inglaterra no tiene aliados perpetuos ni enemigos perpetuos. Inglaterra solo tiene intereses perpetuos. Bueno, podremos estar más o menos de acuerdo con esa frase, podremos juzgar su pragmatismo exagerado y, bueno, quizá poco edificante, pero, bueno, es una frase sincera, ¿no? Estaréis conmigo en que es una frase sincera, estaréis conmigo que es una frase que, lo referido al mundo anglosajón, siempre tomó cuerpo de realidad. Y supongo y espero que estéis de acuerdo conmigo en que es una frase que al final nos pone a muchos españoles, políticos y ciudadanos de a pie en evidencia, un poquito en evidencia. Así que bueno, vamos a solucionarlo entre todos, porque conociendo, cuidando, apreciando y divulgando nuestra historia, también al final defendemos nuestros intereses. Ya veis que otros se han dado cuenta de eso hace bastante tiempo. Un abrazo bien grande. Nos vemos por aquí.